¿Te consideras una persona buena? ¿Te consideras una buena persona? ¿Crees que tú eres una persona justa? Cuando piensas en ti mismo, cuando te pones en el espejo, cuando pones tu corazón en el espejo, te miras por dentro y te comparas con otros, dices, yo creo que estoy bien, yo creo que estoy bien. Hombre, tú sabes que no eres perfecto, pero porque nadie lo es, está claro. Pero estás convencido de que tú no has hecho mucho mal en la vida, que con todos tus defectos seguro que hay más bueno que malo. Y confías que un día eso te va a servir cuando estés delante de Dios. Si ese es tu caso, si algo de lo que acabo de decir, pues te puedes identificar con algo de lo que he dicho, en mayor o menor medida, entonces esta parábola que contó Jesús es especialmente para ti. Porque ya para empezar, en esta parábola, en el versículo 9, nos dice Lucas, nos da como una indicación, una pista de para quién, a quién va dirigida esta parábola. Dice en versículo 9 que Jesús quería hablarle a los que confiaban en sí mismos como justos, es decir, a los que se consideraban buenas personas, a los que se comparaban con otros y decían, estoy bien, yo estoy mucho mejor que ese y mucho mejor que ese otro, así que no debo estar tan mal. Así que Jesús, como suele hacer, contó una historia. A todos nos gusta escuchar las historias, vamos muchas veces a ver una película y nos podemos pasar 1 hora y media o 2 viendo una película porque las historias son fáciles de entender. Así que Jesús hacía eso, contaba historias que se llamaban parábolas. Y así la gente entendía lo que él decía. Ahora, cuenta una parábola, una historia con 2 personajes muy distintos. Por un lado, en la historia hay un fariseo. El fariseo era uno de los tipos de persona bastante famosillo en su tiempo. Es más, los fariseos eran como lo mejor de la sociedad, la crème de la sociedad. Eran gente muy religiosa, eran más que nada el grupo religioso más famoso, eran los fariseos. Eran respetados por los demás, eran admirados, a la vista de la gente los miraban y decían, este es alguien que cumple la ley de Dios. Si alguien va al cielo, son estos, decía la gente. Y además, por lo que se veía, eran gente pues que hacían actos de devoción a Dios, oraban en público, como vamos a ver aquí. Eran gente incluso que al parecer pues daban limosnas y tal, y la gente los seguía, tenían mucha influencia, eran los influencers de la época. Y la gente escuchaba, la gente quería ir donde iban ellos. Y la gente los veía como buenas personas, y ellos también se consideraban a sí mismos buenas personas. Así que está el fariseo por un lado, pero por el otro lado, Jesús habla de un publicano. Ahora, este tipo de persona estaba justo en el extremo opuesto de la sociedad. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Y ahora, hay que entender que los judíos vivían bajo el imperio de los romanos. Entonces, entendiendo eso, hay que entender que ellos pagaban impuestos, y a veces muchos impuestos, a los romanos. Y estos publicanos, estos recaudadores, eran los encargados de que los contrataban los romanos para que ellos sacaran los impuestos de los judíos y se los dieran a los romanos. Así que podéis entender que a la gente no le gustaba mucho, como si tú recibes una llamada de Hacienda, seguramente no te va a gustar mucho, pues aún era mucho peor en este caso. Además, muchos de estos recaudadores eran también unas piezas, porque cogían y extorsionaban a la gente. Si había que pagar el 10%, si había que pagar 10, ellos decían, Roma dice que hay que pagar 20. ¿Y qué hacían? Los otros 10 a la saca, se lo guardaban ellos. Así que estos recaudadores eran vistos como traidores a la patria, eran pues vistos por los judíos vistos como basura, como malísimas personas, sabandijas, miserables, así los veían. Es más, casi siempre que se hablaba de los publicanos, y encontramos eso en la Biblia, se hablaba de lo peor de la sociedad, y a veces se hablaba de publicanos y de rameras y prostitutas en la misma frase. Eran, para los judíos, lo peor de la sociedad. Y Jesús aquí pone juntos, en la misma historia, al fariseo y al publicano. Y nos cuenta una historia de un fariseo, este hombre religioso, y de un publicano, este recaudador que nadie quería, que van al templo a orar. Y hay 2 oraciones, la oración del fariseo y la oración del publicano. Hace 2 semanas estuvimos hablando del último pasaje de la oración persistente, la oración Duracell, la llamamos la oración que continúa y continúa.
Hoy vamos a ver más sobre lo que es la esencia de la oración, sobre cómo se ora, cuál es la esencia de la oración. Así que el título del mensaje hoy va a ser, por un lado, la oración de la buena persona y por otro lado, la oración del pecador. La oración de la buena persona y la oración del pecador. A vosotros que estáis aquí en el día de hoy, no sé si tú oras a Dios o no, los que han nacido de nuevo, estoy seguro que oráis, pero aquí hay dos tipos de personas con dos tipos de oración muy distinta. Y me gustaría que pensaras un poco con qué tipo de oración te identificas más. Vamos a ver estos dos tipos de oraciones. En primer lugar, vamos a ver la oración de la buena persona. La oración de la buena persona. Ahora, vamos a ver que en esta oración de la buena persona se viene a Dios con una actitud orgullosa. Este fariseo, sin duda, tenía un buen concepto de sí mismo. Se consideraba buena persona. Y por eso nos dice el texto ahí, si lo miras en el versículo 11, nos dice que él estaba puesto en pie. Su postura mostraba su actitud. Quería que toda la gente lo viera y además se consideraba que él podía estar de pie delante de Dios y quería que la gente lo viera. Y así de pie la gente lo podría ver desde lejos. Quería que la gente lo apreciara, porque si voy a orar y nadie me ve y nadie me oye, ¿para qué voy a orar? Si nadie me ve y nadie me oye, yo quiero orar para que me oigan. Ese era su tipo de pensamiento. Este hombre era como aquellos hipócritas de los que habló Jesús en Mateo 6, que Jesús dijo, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Quieren que la gente le aplauda? La gente le va a aplaudir. Pero eso es todo lo que van a recibir. Y también este hombre estaría cerca del lugar santo en el templo, porque en contraste nos dice que el recaudador estaba lejos, así que implícitamente vemos que estaba cerca, porque en su mente el sitio que le correspondía a él era ahí, bien cerca de Dios. Si Dios quiere a alguien cerca, va a ser a mí seguro. Eso era lo que este hombre estaba pensando. Venía con una actitud orgullosa delante de Dios. Ahora, antes de seguir, déjame decirte algunas cosas de este hombre. En primer lugar, este hombre creía en Dios, claramente. Este hombre creía en Dios. Empieza su oración diciendo Dios. Así que este hombre creía en Dios, reconocía la existencia de un ser superior. Y por eso te quiero decir, que tú creas en Dios no significa nada. No significa nada. Este fariseo creía en Dios. Es más, los demonios creen en Dios. La mayoría de la población mundial a lo largo de toda la historia ha creído en Dios, porque cuando miras lo que hay en este mundo, tu mente te va a llevar a la conclusión de que hay un ser que ha creado todo lo que hay aquí. Nos dice el Salmo que solamente alguien necio se autoconvence en el corazón de que no hay Dios. Ahora, también este hombre quería hablar con Dios. Creía en Dios y quería hablar con Dios. Subió al templo a orar. Querer hablar con Dios tampoco significa que sea verdadero cristiano. Hay millones de personas hoy en día que hacen oraciones y rezos todos los días y no son salvas. Y un día serán condenados. Y oran, rezan, según ellos, todos los días. También este hombre iba al templo. Estaba ahí siempre, no faltaba. Iba al lugar de adoración a Dios. Y el que una persona vaya a la iglesia todos los domingos y no falte ninguno, y esté ahí el primero, 15 minutos antes, eso tampoco significa nada. Para ir al cielo no se ganan puntos extras por tu asistencia a la iglesia. Y también incluso él daba gracias en su oración, dice, Dios, te doy gracias. La gratitud es buena, por supuesto, pero como sabréis, se puede dar gracias sin estar agradecido. Eso pasa. Se puede dar gracias sin estar agradecido. Y esta persona no estaba agradecido, es más, por sus palabras, vemos que lo que él pensaba es que Dios es el que tenía que estar agradecido con él. Dios tiene que estar agradecido conmigo. Así que él venía con una actitud orgullosa. Ahora, también vemos en la oración de la buena persona hay una comparación con los demás. Hay comparación con los demás. Este hombre claramente empieza su oración comparándose con los demás. Y leemos ahí en el versículo 11 que dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que está ahí. Ni aun como ese publicano. En la oración de la buena persona se compara con los demás. Y se compara y también los menosprecian, como dice, ni aun como ese publicano. Ahora, cuando se compara, se engaña a sí mismo.
Porque vemos ahí claramente que él se compara con los pecadores escandalosos. No soy como los ladrones, como los adúlteros. Y claro, se compara y dice, si es que soy muy bueno con todo lo que yo hago. Es como el chaval de 14 años que va a jugar al fútbol y juega con chavales de 6 años. Y llega a casa diciendo, mamá, soy buenísimo, soy el mejor, marco 10 goles cada partido. Vamos a ver, chaval, si estás jugando con los de 6 años y tienes 14 años. Pues eso mismo hace nuestra mente cuando nos comparamos. Comenzamos a ver a aquella mala persona del pueblo, a aquel sinvergüenza de ahí, al que ha dejado a su mujer y a sus hijos, y dices, sí, yo soy buenísimo. Y eso hace nuestra mente. Y eso hacía este fariseo. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que comparas o que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y eso es lo que pasa, quizá lo habéis oído, cuando tú señalas a alguien y comparas y dices, yo estoy mucho mejor que él, con un dedo lo estás señalando a él y con 3 dedos te estás señalando a ti mismo. Y Dios te muestra que al fin y al cabo tú también eres pecador. Y si no me crees, solo te digo esto. Si todos tus pensamientos del último mes, todos tus pensamientos de este mes de agosto que acaba hoy, todos los pensamientos que has tenido pudieran ser puestos en esta pantalla, todos los pensamientos que has tenido, te digo yo que saldríamos todos corriendo de aquí y no querrían nunca más ver a nadie más que está aquí. ¿No te hace ver eso? Que somos pecadores. Tú puedes compararte con los peores de aquí y decir, estoy bien, pero somos pecadores. Así que olvídate de las comparaciones. No te va a servir delante de Dios, no te va a servir delante de Dios. Bueno, espérate, ¿quieres compararte con alguien? ¿De verdad de que no puedes y tienes que compararte con alguien? Te digo con el único que te puedes comparar. Compárate con Cristo. Compárate con Cristo. Y cuando te comparas con Cristo a la luz de lo que la Biblia nos dice de Cristo, vas a ver que tu nota sobre 10 es un 0 patatero. Eso es lo que vas a sacar cuando te comparas con Cristo. Este hombre, en esta oración de la buena persona, había una comparación con los demás. También en la oración de la buena persona hace una lista de sus buenas obras. Hace una lista de sus buenas obras. Muestra él, en su oración, las cosas buenas que había hecho en la vida y se las trae a Dios. Y en el versículo 11 vemos que dice, en el versículo 12, número 1, Dios, yo ayuno 2 veces a la semana. Incluso algo que no estaba puesto así en la ley, pero él hace más. Mira, Dios, lo que hago yo. En segundo lugar dice, número 2, Dios, yo doy diezmos de todo lo que gano. Había que dar diezmos del trigo, de tal, pues él daba diezmos de todo, de todo. Incluso dice Jesús que esta gente cogía, si una planta salía en su jardín, ellos cogían de la maceta, le arrancaban 1/10 de la maceta y se lo daban a Dios, porque había que dar diezmos de todo escrupulosamente. Y decía Jesús, ¿hacéis eso? ¿Sois tan escrupulosos con eso? Y luego la justicia, el dominio propio y todo eso, lo dejáis, eso no le prestáis atención. Pero coger el 10 de la planta que tienes en tu casa, una ramita y traérsela, eso sí, eso sí. Y ahí estaba sacando la lista a Dios. Mira, Dios, todo lo que he hecho. Es como que le traía su currículum a Dios. Mira, Dios, tengo un buen currículum. Mira, he hecho esto, tengo estas buenas obras, tengo lo otro, y seguramente tenía más cosas. Lucas aquí solo nombra 2, pero este te podría decir todo lo bueno que había hecho. Y este tipo de oración de la buena persona siempre tienen su lista de buenas obras a mano. Es como que van siempre con el currículum. Y te lo pueden decir todo. Te pueden decir lo que hicieron hace 20 años para Dios. Y cómo hicieron esto, hicieron lo otro. Y te la repiten. ¿Por qué? Porque su salvación depende de eso. Su salvación es por obras, por eso se glorían en eso. Y siempre lo tienen a mente. Siempre lo sacan de todo lo que han hecho. Porque ellos creen que un día estarán ahí delante de Dios y le dirán, Dios, mira todo lo que he hecho. Yo pongo en la ofrenda cada semana y cuando había una ofrenda para África, yo puse el doble. Mira Dios lo que he hecho. Y yo no he faltado un domingo, yo creo que en el año entero. Eso tiene que contar. Y yo leo la Biblia de vez en cuando. Y yo oro todas las mañanas. Y yo he sido un buen trabajador en mi empresa. Y yo soy un buen marido, una buena esposa. Dios, mira todo lo que he hecho. Aquí tienes toda la lista. Esto tiene que valer, ¿no, Dios? Pero es curioso que hay otra lista que nunca la tienen a mano en este tipo de oración. Nunca tienen a mano la lista de sus pecados. Esa ni se la saben. Pero la lista de sus buenas obras, según ellos, ahí la tienen.
Su currículum vital de buenas cosas se la saben de memoria. Y en Mateo 7, Jesús nos dice de una cosa que ocurrirá un día, en el día del juicio final. Y en ese día del juicio final nos dice ahí en Mateo 7 que muchos dirán, Señor, nosotros hicimos esto, nosotros predicamos, nosotros sanamos, nosotros ayudamos, nosotros hicimos esto, esto y esto y esto y lo otro también. Mira la lista larga de cosas buenas que he hecho, Señor. Y Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La oración de la buena persona tiene siempre una lista de buenas obras que traerle a Dios. También, curioso, la oración de la buena persona no tiene interés en pedirle nada a Dios. No sé si te has fijado, pero en esta oración que ora el fariseo, no le pide nada a Dios. No pide. Él dice que da gracias porque yo soy yo, pero no le pide nada a Dios. Este hombre cree que está bien. ¿Para qué le voy a pedir algo a Dios? Si estoy bien. Si yo estoy muy contento conmigo mismo. Si estoy muy satisfecho. Si soy un partidazo. Si es que la gente tendría que estar contentísima conmigo y Dios seguro que está contentísimo conmigo. No tengo nada que pedirle. No clama, no intercede, no ruega, no mendiga delante de Dios, no, estoy bien conmigo mismo. Y es que su pensamiento es, Dios, si es que conmigo has salido ganando. Dios conmigo ha salido ganando. Dios te ha llevado un chollo conmigo. Dios tiene que estar contento conmigo por todas las cosas buenas que hago. Así que no le pido nada. Además, pedirle algo sería rebajarme, ¿no? Porque el que pide está como ahí, no, yo no le pido nada a Dios. Quienes oran esta oración tienen un gran sentimiento de autosuficiencia. Autosuficiencia es, yo soy suficiente, yo me las arreglo solo, yo no le pido a nadie nada. Un sentimiento de independencia, yo no necesito a nadie, yo no dependo de nadie. Y si alguna vez este tipo de personas le piden algo a Dios, lo único que le pedirán es, Dios, cumple tu parte, yo he cumplido la mía. Dios, solo te pido que me des lo que me merezco. Porque ellos piensan que merecen todo lo bueno y toda la vida eterna del mundo. Eso piensan ellos. La oración de la buena persona no tiene interés en pedirle a Dios. Ahora, la clave de todo esto es que la oración de la buena persona no la está orando una buena persona. La oración de la buena persona no la ora una buena persona. La hemos llamado así porque quienes la oran se consideran buenas personas. Pero lo que este fariseo no se daba cuenta, y lo que millones de personas hoy en día no se dan cuenta, es que delante de Dios no hay buenas personas. Voy a repetir eso, porque eso es la clave de este texto. Delante de Dios no hay buenas personas. Hace unas semanas veía un hombre que sale, creo que es en Bilbao, sale a las calles a hacer entrevistas, es un hombre cristiano, iba haciendo entrevistas en las calles, y hacía esta pregunta, ¿te consideras buena persona? Prácticamente todas las personas a las que preguntaba decían, sí, hombre, no tengo mis defectos, pero sí, soy una buena persona. Sí, soy una buena persona. Sí, más o menos, sí, yo creo que soy una buena persona. Este fariseo pensaba así. Yo soy una buena persona. Ahora la Biblia no dice eso. No hay quien haga lo bueno, dijo David, el rey conforme al corazón de Dios. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dijo Salomón, el hombre más sabio. Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, ese apóstol que tiene tanta sabiduría práctica. Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el mismo Jesús dijo en este mismo capítulo 18, cuando le vino el joven rico, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Así que eso deja claramente que no hay buenas personas. No hay buenas personas. Y tú después de todo lo que hemos dicho vas a decir, pues yo sí, A lo mejor los otros no, pero yo sí. Te equivocas. Todo ser humano es pecador. Ahora, es verdad, hay pecadores religiosos y hay pecadores ateos. Hay pecadores que van intentando hacer bienes en su pueblo y hay pecadores que solo van intentando hacer males. Hay pecadores decentes, hay pecadores indecentes, hay pecadores tradicionales y pecadores progresistas. Hay todo tipo de pecadores, pero todos son
pecadores. Como estos dos hombres que hay aquí, los dos eran pecadores. Uno iba por el lado limpio del camino del pecador, el fariseo, el lado exteriormente limpio, porque el corazón no estaba limpio. Pero el lado que daba la impresión de justicia, pero estaba tan perdido como el publicano, que no daba la impresión de justicia, el publicano que tenía pecados quizás más escandalosos, pero igual de pecados que los del fariseo. Y es que tienes que darte cuenta que desde Adán y Eva, nuestros primeros padres, todos somos y nacemos pecadores. Y desgraciadamente esta es una enfermedad universal del corazón que tenemos todos los seres humanos. Y el problema, la enfermedad más grande es que no lo reconocemos. La enfermedad más grande que el que seas pecador es aún no reconocer que eres pecador. Y haces como este fariseo. Nos creemos mucho mejor de lo que somos. Yo creo que soy buena persona, dice la gente. Y es que ocurrió eso en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, y Dios dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué dijeron? Sí, hemos pecado, lo siento, me arrepiento. No. Desde el principio, la reacción del hombre es, bueno, quizá un poco, pero el otro es peor. Yo, comparado con el otro, soy buena persona. Eso es lo que hizo Adán. Dios le dijo, ¿qué has hecho? Eva es la que me dio del fruto, ella es la culpable. Yo soy buena persona en comparación con ella. Y así va este mundo. Desde Adán presumimos de nuestras buenas obras. El sabio Salomón lo dijo también en Proverbios 20 cuando dijo, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Te lo has cruzado? Gente proclamando su propia bondad. Cuando te cruzas con alguien en el pueblo, cuando te cruzas con alguien, ¿qué es lo que van diciendo? ¿Todo lo que hacen mal o todo lo que hacen bien? Todo lo que hacen bien. Muchos hombres proclaman su propia bondad, dijo Salomón hace unos 3000 años. Y sigue ocurriendo en el día de hoy. Cuando alguien pone sus fotos en redes sociales, ¿qué foto pone? ¿De lo que ha hecho mal? ¿Del pecado que ha cometido? ¿O de, mira que le doy a esto, mira lo que hago, mira tal? No, cada uno proclama su propia bondad. Y luego dice Salomón, pero hombre de verdad, hombre íntegro, hombre que reconoce su pecado, ¿quién lo hallará? Mucho más difícil encontrárselo. Y en último lugar, la oración de la buena persona no es oración verdadera. Y esto es fuerte. La oración del que se cree buena persona, que no lo es, que es pecador como todos, la oración del que se cree buena persona no es oración verdadera. Porque Lucas nos da un detalle tremendo en el versículo 11, cuando nos dice que este hombre, el fariseo que estaba puesto en pie, oraba consigo mismo. Consigo mismo. Es decir, que en realidad este hombre no estaba hablando con Dios, estaba hablando con él solo. Estaba hablando consigo mismo. Este hombre no estaba hablando con Dios. Él pensaba que Dios le tenía que escuchar, que Dios estaría, atentísimo a su oración. Pero Dios no le estaba escuchando. Este hombre estaba hablando consigo mismo, como los locos, así, hablando con él solo. Dios no ponía el oído. Y tantos hay de la misma manera hoy en día. Recitan oraciones, que si el Padre Nuestro, que si el Ave María, que si el Rosario, que si empiezan a orar a Dios de Dios, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, porque yo he hecho esto, y yo soy tal, y Dios no los escucha. Dios no los escucha porque no vienen a Dios de la manera que hay que venir. No vienen a Dios por el camino, el único camino que Dios ha puesto, y Dios no los escucha. Por eso este hombre hablaba consigo mismo. Su oración no llegaba más alto que donde él estaba. Su oración no era escuchada por Dios. No era oración. Por eso este hombre salió del templo de la misma manera de la que vino. Entró y salió de la misma manera. Quizá incluso salió peor de lo que entró, porque salió con el corazón aún más duro. Esa oración no le hizo ningún bien, no fue escuchada por Dios. Porque dice Dios, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y es que el pecado no confesado hace una barrera entre tú y Dios. Dice Isaías 59, vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y yo. Y no voy a oír por culpa del pecado. Y si no reconoces el pecado, si te sigues endureciendo que yo estoy bien, que no he pecado, soy buena persona, tu oración no va a ser escuchada. La oración de la buena persona viene a Dios con actitud orgullosa,
siempre está comparando con los demás. Esta oración de la buena persona tiene una lista de sus buenas obras. La oración de la buena persona no tiene mucho interés en pedirle cosas a Dios, porque está bien. La oración de la buena persona en realidad no la ora una buena persona, sino un pecador, como todos. Y la oración de la buena persona no es oración verdadera, es hablar con uno mismo. Pero en segundo lugar y en último lugar vamos a ver la gran diferencia que hay. Como el día y la noche, vamos a ver algo totalmente diferente ahora, la oración del pecador. La oración del pecador. Porque nos dice el versículo 13, y utiliza la palabra más para hacer el contraste, o un pero, más el publicano, el recaudador. Vamos a ver ahora la oración del pecador. Y vamos a ver que la oración del pecador muestra una actitud totalmente humilde. Humilde. Vemos que había temor de Dios en este recaudador. Nos dice que el publicano estando lejos en el templo. ¿A qué se refería? Pues en el templo estaba el lugar santo o santísimo que representaba la presencia santa de Dios. Y él había entendido algo crucial, este recaudador. Había entendido cómo es Dios y cómo era Él. Eso es algo muy importante que lo entiendas. Cómo es Dios, justo, santo, perfecto. Y cómo era Él mismo, cómo eres tú y cómo soy yo, pecadores. Y es que, no sé si lo has pensado esto alguna vez. ¿Tú has pensado cómo un hombre pecador, santo, o un hombre pecador no santo, impuro, como tú y como yo, cómo un hombre así puede estar delante de la presencia de un Dios que es santo, santo, santo? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Se te ha pasado eso por la cabeza? Pues a este recaudador sí. Y por eso él estaba lejos, porque había un temor de Dios. Y seguramente también se le habría pasado por la cabeza que en el Antiguo Testamento había historias de personas que se habían acercado a la presencia de Dios con una actitud chulesca, con una actitud orgullosa, con una actitud como que aquí no pasa nada, y Dios los había fulminado y habían muerto en el momento. Y por eso había un temor de Dios en el corazón de este hombre. Por eso se quedaba lejos. Había temor de Dios, pero también había un sentimiento de indignidad. Un sentimiento de indignidad, porque nos dice que el versículo 13 no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ni aún levantar los ojos al cielo, porque se sentía indigno. ¿Cómo voy yo, un pecador perdido, a mirar hacia arriba, a mirar hacia la presencia de Dios? Yo no puedo ni levantar la cabeza al cielo para hablar con Él. Pero aunque había temor de Dios y había indignidad, eso no le frenó a orar a Dios, a acudir a Dios, porque sabía que en Dios hay perdón. Vemos también que la oración del pecador es una de confesión y arrepentimiento, porque no solamente sentía temor de Dios e indignidad, pero había un dolor en el corazón por el pecado. Un dolor en su corazón por su pecado. Nos dice después, lo puedes ver en el versículo 13, que se golpeaba el pecho. Eso era un símbolo de dolor que sentían. Cuando alguien tenía dolor por alguna mala noticia, dolor por algo, se golpeaba en el pecho, simbolizando lo que le dolía, lo que había escuchado. Y eso está haciendo este recaudador aquí. Le dolía su pecado. No solamente lo reconocía el pecado, como hace la gente. Hay mucha gente que le dices, porque todos somos pecadores, y te dirán, sí, claro, sí, yo reconozco que todos somos pecadores. Sí, está bien, tal. Pero eso no es arrepentimiento. Reconocer que todos son pecadores, pues bueno, mal de muchos consuelos de tontos, sí, todos somos pecadores, vale, bien. Eso no es reconocer, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que vemos aquí. Le dolía su pecado. Había ofendido a Dios. No era de estos que decía, bueno, sí, sé que he hecho mal, pero es que todo el mundo lo hace. Sí, sé que he hecho algo mal, pero es que me provocaron. Sí, sé que he hecho algo mal, pero es que yo soy así y no voy a cambiar. No. Había verdadero arrepentimiento. Le dolía su pecado porque había ofendido al Dios santo que le creó. Y como hemos leído en el Salmo 38, que lo ha leído Sebi, él estaba pensando y sintiendo, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada. ¿Has sentido tú eso alguna vez? ¿Has sentido tú eso alguna vez? ¿Te duele el pecado a ti? ¿Te duele el pecado? Y no confundas, quizá te ha dolido alguna vez las consecuencias del pecado. Eso es típico. Eso es típico que al niño que le castigan sus padres, le duele mucho que le castiguen sus padres. No le duele
la desobediencia que ha cometido. Al niño lo que le duele es que por culpa de no ordenar la habitación, ahora le han castigado a los padres. Pero lo que le duele no es el pecado de desobediencia, lo que le duele es la consecuencia que ha tenido su pecado. Es como el hombre que lleva 3 años siendo infiel a su mujer y le pillan y ahora ve que va a perder a su mujer, va a perder su matrimonio, va a perder a sus hijos y quizá pierda muchas cosas más. Y ahora le duele, pero lo que le duele no es el pecado en sí, la infidelidad, lo que le duele son las consecuencias del pecado que ha hecho. Pero al corazón arrepentido, al corazón de verdad contrito y humillado, aunque claro que le duelen las consecuencias del pecado, pero también le duele el pecado en sí. Aunque nunca nadie le pillara, aunque en ese pecado pues no tenga consecuencias temporales aquí, pero le duele el pecado en sí. Le duele el pecado en sí, todo pecado tiene consecuencias. Pero le duele el pecado en sí porque es una ofensa contra Dios. Le duele el pecado en sí porque a Dios le duele. Y esa es la clave. Ha entregado su vida a Dios de tal manera que lo que a Dios le duele, ahora a mí me duele. Y si a Dios le duele mi pecado, a mí me duele también ahora porque le ofendo a Él. Así está pensando el corazón arrepentido. Y eso se ve claramente en las palabras que utiliza. En su oración dice, Dios, sé propicio a mí. Y al final de la oración, vamos a ir al final de la oración cuando Él dice, pecador. Pecador. Y eso en el original se podría traducir incluso mejor diciendo, Dios, sé propicio a mí, el pecador. El nombre que mejor me va a mí, el mote que mejor me pueden poner a mí es el pecador. Alejandro, el pecador. Eso es lo que soy. Eso es lo que decía este publicano. Ese es el mote que mejor me va a mí, el pecador. Soy el pecador con mayúsculas. Eso es lo que se estaba dando cuenta este hombre. Este hombre deja de mirar a los demás y deja de decir, pero yo no soy tan malo como él, yo no soy tan malo como el otro. Se olvida de mirar a los demás y mira su corazón a la luz de la ley de Dios y dice, soy el pecador. No se pone a compararse con otros recaudadores diciendo, es que el otro recaudador engañaba mucho más que yo, Ni se pone a compararse con el fariseo diciendo, es que ese fariseo siempre con sus prejuicios, siempre hablando mal de los demás, tampoco. Se olvida de los demás, piensa en su propio pecado, no se compara con los demás y dice, yo soy el pecador. Yo soy el pecador. Señor, sé propicio a mí, yo soy el pecador con mayúscula. Tampoco se pone a exponer lo bueno que quizá hubiera hecho. Y seguramente que este hombre había hecho algunas buenas cosas en su vida. Quizá era un marido fiel, quizá tenía una familia que los amaba mucho. Pero no se pone a decirle a Dios, Dios, yo he pecado, pero también tengo cosas buenas. Mírame en el lado bueno, sácame la foto del lado bueno, Dios, y así a lo mejor salgo bien. No. Decía, Dios, yo no tengo nada que traer. No expone nada de lo que pudiera haber hecho. No tengo nada que traer. Es más, lo único que puedo traer es mi pecado, Señor. Nada más. Me presento delante de ti, Señor, con las manos vacías. Con las manos vacías. La oración del pecador es una oración de confesión y arrepentimiento verdadero. Y también vemos que la oración del pecador pide a Dios su gracia inmerecida. En su oración, es muy corta, 6 palabras, pero sincera y llena de verdad. Es una oración de un corazón contrito y humillado que Dios nunca despreciará. Y dice, Dios, sé propicio a mí. Él acudía a Dios, le pedía a Dios su gracia inmerecida. Y las palabras sé propicio a mí son palabras que quizás no entendemos demasiado, pero muestran claramente que al reconocer su pecado y su culpabilidad, acudía a Dios. Y solamente a Dios, pidiendo misericordia. Dios, muéstrame tu favor, está diciendo, aunque no lo merezco. Hacía suya las palabras del Salmo 51 que decía David después de su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado delante de mí. Mi maldad está siempre ahí delante. Hacía suya esas palabras. Pero creo que hay más incluso en estas palabras de simplemente el pedirle a Dios que tenga misericordia de él. Porque nombra la palabra sé propicio. Y es una palabra que no aparece mucho en la Biblia, ni en el español, ni tampoco en el original griego. No aparece mucho esta palabra, propicio. No es una palabra que utilicemos mucho. Pero lo que significa esta palabra es propiciar, es
apartar la ira mediante un sacrificio. Apartar la ira mediante un sacrificio. En el Antiguo Testamento tenían esto, cuando iban los judíos y ponían un corderito en un altar, cuando habían pecado ponían el corderito y el corderito era sacrificado allí y así Dios apartaba su ira. Ahora, el corderito no les podía salvar, pero el corderito apuntaba al Cordero de Dios que iba a venir, que iba a ser Jesucristo. Y esta palabra es utilizada así. Lo que está diciendo este hombre, aparte de decir, Señor, perdóname, o Señor, ten misericordia de mí, está diciendo algo más profundo que eso. Porque ¿cómo puede Dios perdonar? ¿Puede un Dios justo decir, mira, el pecado que diste ayer, no pasa nada, me olvido, estamos a cero, no pasa nada, yo hago la vista gorda y ya está? Dios no hace eso, Dios no hace eso. Eso lo hace hombres con hombres. Eso lo puede hacer un juez que dice, venga, me olvido de esto y ya, te vas sin pagar nada. O un juez que es sobornado dice, venga, tú eres culpable, pero mira, no tienes que ir a la cárcel, no pasa nada. Pero Dios no puede hacer eso porque Dios es un Dios justo. Así que la única manera que Dios perdone el pecado, que Dios tenga misericordia del que es pecador, es a partir de un sacrificio. Por eso la palabra propicio es tan importante que la entendamos. Es que la ira que se merece, el castigo que se merece es apartado por un sacrificio. Este hombre está pidiéndole a Dios, Señor, obra tú para que tu ira se aparte de mí mediante un sacrificio. Es la misma palabra que en Hebreos 2:17 cuando dice que Cristo expiaba, borraba, quitaba los pecados del pueblo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que lo que está diciendo este recaudador que se reconocía pecador arrepentido es, Señor, obra tú para que tu ira que yo merezco se aparte de mí mediante un sacrificio. Y eso es exactamente el Evangelio. Eso es exactamente porque es lo que hizo Cristo. Es lo que hizo Cristo. Él vino para dar su vida, llevar el castigo que tenías tú que llevar. Así que, en último lugar, la oración del pecador es respondida con salvación. Porque en el versículo 14 nos dice unas palabras gloriosas, que el recaudador, que se reconocía el pecador con mayúscula, descendió a su casa justificado antes que el otro. Las palabras significan que uno fue justificado a su casa y el otro no. Eso es lo que significan las palabras originales ahí. Uno se fue a su casa justificado, el publicano, y el fariseo se fue a su casa como había entrado, incluso peor, así se fue a su casa. Y quiero preguntarte, ¿cómo vas a salir hoy de aquí? ¿Saldrás justificado o no? Si no has recibido a Cristo, en nuestra oración que hoy, como el publicano, salgas de este lugar justificado. Ahora, para entrar al cielo, para ser salvo, necesitas una justicia perfecta. Y digo esto porque quiero explicar lo que significa esta palabra justificado. Necesitas una justicia perfecta, una justicia que no puedes fabricar tú, ni nunca la podrás conseguir, aunque te pases toda la vida intentando hacer buenas obras. En ti mismo no puedes. Así que necesitas una justicia que está fuera de ti, una justicia de otro. Y el único otro que te puede regalar su justicia y la puede poner a tu cuenta es Jesucristo. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación que experimentó este pecador, este recaudador que se arrepintió de sus pecados y oró al Señor en arrepentimiento, la justificación que él experimentó es que Dios le miraba, que Dios cuando le miraba, ya no miraba sus cosas que podían ser buenas para aceptarle, o miraba sus cosas malas para rechazarle, sino que Dios ahora miraba la justicia de Cristo, su Hijo, en quien este recaudador había confiado, en quien este pecador había confiado. Dios miraba la justicia de Cristo y dice, es perfecta. Y como la justicia de Cristo ha sido puesta a la cuenta de este pecador, es justificado. Y eso es exactamente la justificación, es que Dios te acepte a ti, no en la base de lo bueno que has podido hacer, sino en la base de la justicia de Cristo, en quien tú has confiado. Eso es la justificación, es que Dios declare a alguien justo. Pero ¿cómo puede declarar Dios justo a aquel que es pecador?
Pues solamente si la justicia de Cristo ha sido puesta a tu cuenta. Y eso es lo que ocurre cuando una persona se arrepiente de su pecado y confía en Cristo. Que Dios te mira y dice, ya no veo a Alejandro, veo la justicia de Cristo cubriéndole. Y le acepto, le traigo a mí, le acepto como mi hijo porque tiene los vestidos de justicia de mi propio hijo. Eso es lo que es la justificación, eso es la única manera de ser salvo. Confiar en que Cristo murió por mí, pero no solo eso, sino que si confío en Él, Él me da su justicia, para que Dios ahora me pueda declarar justo, no por mis propias buenas obras, sino por Cristo. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. No justificados si te esfuerzas mucho, justificados si haces buenas obras, justificados si eres una buena persona, justificados si vienes a la iglesia, justificados si lees mucho la Biblia. No, justificados pues por la fe, por confiar en Cristo. Tenemos paz para con Dios. Tenemos una relación con Dios de Padre e Hijo ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por poner tu confianza en Cristo puedes ser justificado. Él se convierte en tu propiciación. Es decir, aparta la ira de Dios que mereces por medio de su propio sacrificio en la cruz. Dos hombres distintos, el fariseo, la buena persona, según todos, y el publicano, que se consideraba el pecador. Dos actitudes distintas, uno muy orgulloso, uno humilde, humillado. Y Cristo dice después, el que se enaltece, el que se cree buena persona, un día será humillado. Pero el que se humilla delante de Dios, como este recaudador, y se considera, yo soy el pecador, ese es el nombre que merezco, un día será exaltado. Y al final, dos finales muy distintos. Dos hombres distintos, dos actitudes distintas, dos oraciones distintas, dos finales distintos. Y te quiero preguntar, ¿en qué lado estás? ¿Estás en el lado de los que creen que son buenas personas? ¿O estás en el lado de los que creen que son pecadores, que no merecen nada más que el infierno, pero en Cristo hallan perdón? El lema de todas estas predicaciones que llevamos haciendo en el libro de Lucas es Jesús, el Hijo del Hombre, salva a perdidos. Y ahí está la clave. Jesús no salva a los que se consideran seguros, Él salva a los que se reconocen perdidos. Jesús no salva a los que se creen buenas personas, sino a los que se consideran pecadores, como este recaudador. No sé dónde está tu corazón, pero es mi oración que tu experiencia en esta mañana sea la experiencia de este recaudador de impuestos. Que agaches tu cabeza en dolor de tu corazón por tu pecado y ores al Señor con estas mismas palabras que dijo este hombre: Dios, sé propicio, es decir, aparta la ira que merezco por un sacrificio, sé propicio a mí, que soy el pecador. Y te aseguro que si oras al Señor pidiéndole que te salve, arrepentido de tus pecados, Él te salvará y saldrás como este publicano, justificado. ¿Has sido justificado de tus pecados? ¿Has sido declarado justo en Cristo? Piensa en estas cosas, vamos a orar.